Bueno, me ha costado un poco de trabajo porque en las páginas oficiales donde se suelen poner los PDF con los exámenes de selectividad no llegan hasta tan temprano. Y estamos hablando del curso 2003-2004. Yo tenía, porque me lo trajo algún alumno que aquel año se presentó y eligió la opción 2, tenía la opción 1, pero no tenía la opción 2. Y por fin, bueno, pues lo he encontrado. Entonces, al tener los dos, puedo hacer una comparativa. Podemos analizar cómo pues, los examinadores se deciden a combinar los ejercicios, los problemas. Ya vimos, y ya están hechos los ejercicios, lo habréis visto a lo mejor, que en la opción 1 teníamos un problema de diédrico, un ejercicio de perspectiva axonométrica y un ejercicio de tangencia. Este ejercicio de tangencias que estaba en el momento en que todavía los problemas de tangencia, bueno, en este caso serían enlaces, pues conocéis que la distinción entre enlace y tangencia es que en la tangencia se considera la circunferencia completa, mientras que en el enlace se considera arcos de circunferencia o segmentos rectilíneos. Estábamos entonces en este momento en el que los ejercicios de tangencia se podían resolver bien por métodos geométricos simples o bien por potencia. Entonces en este caso uno de los arcos los hemos resuelto por métodos geométricos simples, mientras que el otro vimos que tenía una resolución bastante fácil y rápida empleando la potencia, el concepto de eje radical y centro radical, pero que en el fondo no dejaba de ser lo mismo. O sea, si nosotros consideramos estos trapezoides bisósceles, pues en el que en un vértice del trapezoide bisósceles está el centro radical y en el otro vértice va a estar el centro de la circunferencia tangente, bueno, pues ahí se considera una serie de cosas en las cuales podemos dar ese paso un poquito cenagoso que nos llevan de los métodos geométricos simples a la potencia a la inversión. Bueno, esto ya lo tratamos en otro vídeo, pero sí, tenemos un ejercicio de trazado geométrico, como se le llamaba antes, era una especie de cajón desastre en el que en un principio había construcción de triángulos, cuadriláteros, cualquier tipo de polígono, también tangencia. Lo del trazado geométrico en un principio, luego se fue cada vez reduciendo más, incluso se separaron, ¿no? Los problemas pasarían a ser de homología, tangencia, etcétera. En este de perspectiva axonométrica, pues, por cierto, porque estas cosas me escuecen en los ojos. Cuando hice el vídeo se me olvidó esta línea. Luego en la carátula sí lo hice. Ahí está, esa línea oculta. Eso me quitaría algunas décimas, ¿no? Digo yo. Una perspectiva sonométrica isométrica. A lo mejor os llama la atención lo que hemos comentado, ¿no? Cómo los ejes están puestos con el nombre que tradicionalmente han tenido en dibujo técnico, Z, X, Y. Sin embargo, de unos años para acá se le ha cambiado la posición del X y del Y, pues para adaptarse a lo que se hace en matemáticas. Bueno, ya dije mi opinión al respecto. Y también teníamos uno de sistema diédrico como problema, que me llamó mucho la atención que no pidiesen obtener la verdadera magnitud de la sección. Si lo hicimos para comprobar que el foco de la parábola en el abatimiento no se corresponde con el foco que se ve en la proyección horizontal. Existe ahí esa incongruencia, porque si yo llevo ese punto que es el foco que se obtiene con la tangencia entre la esfera, el cono y el plano, si yo ese punto lo llevo abajo, este punto, como comprobamos en el vídeo, si queréis tener más información, os remito al vídeo en que hicimos este ejercicio, este punto F minúscula que tengo aquí marcado no es el foco de esta parábola, si es la proyección horizontal de este foco.
pero no es el foco de la parábola. Una cosa curiosa, y este sería este ejercicio. En cambio, en la opción 2, que es la alternativa que tuvieron aquel año los alumnos, teníamos como problema el 1 de normalización, en el que nos dan una pieza a escala 1 medio y hay que dibujar la escala 1, 1. Claro, aquí nos dicen una cosa, esto ya no existe. Y esto, mira, hasta incluso os lo voy a acercar para que lo veáis de un modo más evidente. Aquí lo tenéis. Dado el dibujo isométrico sin coeficiente de reducción. Esto es algo que ya ha desaparecido. La utilización de una perspectiva isométrica, que no es perspectiva isométrica, es dibujo isométrico. ¿Por qué es dibujo isométrico? Pues porque, uno, no tiene coeficiente de reducción, por lo tanto, a la hora de quitarle la escala únicamente tendremos que multiplicar las medidas por 2, porque esta escala 1 medio. Y además, en el dibujo isométrico se permite, que creo que no es el caso, pero se permitiría que estos círculos fuesen óvalos isométricos. Son dos cosas de algo antiguo que ya no se usa y además me parece muy bien que ya no se haga. El tema de esa distinción, porque bueno, tampoco cuesta tanto aplicar el coeficiente de reducción y por supuesto, si queremos ser exactos, la perspectiva isométrica de una circunferencia es una elipse, no es un óvalo. Pero bueno, esto se hacía un poco pues para, a la hora, incluso a veces hasta se sombreaba a la hora de presentar piezas mecánicas en manuales de instrucción, solamente como una cuestión informativa. Bueno, pues hay que dibujar el alzado y el perfil izquierdo, teniendo en cuenta que son pasantes, ¿no? Y luego habrá que acotar según norma. En este veo que la cosa de tenerlo puesto como problema a 4 puntos es simplemente por lo tedioso del trazado, no porque tenga ningún tipo de dificultad. Luego, mi querido, mis ejercicios favoritos, perspectiva cónica. La perspectiva cónica, que en este caso vuelve a ser posible de solucionar como un problema también de homología, pero se puede también solucionar como un problema de con la perspectiva del artista, que es mi método. Es mi método favorito en el plano afectivo, pero no es el método más práctico. Por homología es mucho más práctico. Deciros eso sí, que bueno, las piezas son simétricas, con lo cual eso no nos afecta nada, pero en este tipo de perspectiva la pieza está representada de un modo especular, o sea, está girada, se supone que eso está contenido en el plano geometral y está girado hasta el plano del cuadro. Y como veis, siempre en los ejercicios se hacen formas planas en el plano geometral. Si alguna vez la perspectiva cónica lo ponen como problema, es un volumen, tiene altura. Esto, lo bueno que tienen los ejercicios de perspectiva cónica es que no te vas a encontrar nada nuevo. Es siempre lo mismo. O sea, es lo mismo. O sea, si vuelve a haber perspectiva cónica, me encantaría que sí, en los exámenes de la EBAU, pues es que es muy fácil. Eso sí, hay muchas líneas. Y por último, el sistema diédrico, porque cuando había este tipo de exámenes, bien fuese como problema a 4 puntos, o bien como ejercicio a 3 puntos, el diédrico siempre aparecía. Entonces en este caso es algo muy antiguo, esto ya no se hace. Aquí tendríamos que dibujar un plano dado 3 puntos. Y entonces nos piden que dibujemos el punto que equidista de A, B y C. Pero ojo, el punto que equidista de A, B y C será el circuncentro. Y tendremos que hacer el abatimiento. Es que esto es una pequeña trampa. Tendremos que hacer el abatimiento de este plano, a ver cómo queda el plano. Hombre, si el plano fuese... si el triángulo fuese
equilátero, podríamos obtener en las proyecciones el baricentro, puede ser. Podría ser, sí. Si fuese en el abatimiento equilátero, podríamos tener el baricentro y luego ese punto sería... No, ni siquiera en el abatimiento, lo podríamos tener en las proyecciones. Pero si el triángulo es cualquier otro tipo, necesitaremos hacer el abatimiento. Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante cuando hagamos el vídeo. Bien, pues hasta aquí este análisis de este examen del año 2003-2004. Veis que estamos ante ejercicios bastante más exigentes de lo que hoy en día nos encontramos en la BAU. Por lo que yo he escuchado en las reuniones de coordinación, la intención es que según vaya pasando el tiempo, los exámenes de la BAU van a ir aumentando en dificultad. Y ya os digo que a mí no me parece del todo mal. Por supuesto, siempre a favor del alumno, pero bueno, luego el alumno llega a la universidad y se puede llevar un choque importante. Mientras que si va bien preparado, pues siempre ese choque será menor. Porque el choque va a existir, seguro.